el mensaje que yo quiero compartir tiene que ver con un ciego de nacimiento. Tiene que ver con la vida de un hombre que nació ciego de nacimiento. Este hombre no podía hacer nada frente a la condición con la que él vino a este mundo. Y bueno, y el mensaje lo hemos titulado "Solo Cristo cambia el destino". Y permítame leer el libro de Juan, y voy a leer desde el capítulo 9, desde el verso 1 hasta el verso 12. Y quiero que por favor preste mucha atención. Dígale a su lado, presta atención. Dígale al que está a su lado, presta atención. Ok, vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice, al pasar Jesús, dice, Jesús el Señor, en los Evangelios, en el libro de Juan, dice, al pasar Jesús, dice que vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario, dice, hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, ¿qué dice? Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso, los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Pero él decía, yo soy. Entonces le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Amén, Padre, bendice tu palabra porque es suficiente para nosotros. Sabemos que tú tienes grandes planes. Permítenos, Señor, poder escudriñarla en cada uno de nosotros en conjunto con todo el corazón y ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos recibir aquella porción que tú has separado para cada uno de nosotros. Amén. En esta escritura se nos habla de un hombre que nació ciego de nacimiento. ¿Cuántos saben que vivir ciego de nacimiento a cualquier persona eso le va a traer dificultades, verdad? Y algo que nosotros podemos ver en la vida de este hombre es que este hombre estaba destinado a vivir de esa manera. Estaba destinado a vivir de esa manera. Él no podía hacer nada para cambiar esa situación. No podía cambiar su condición de vida. Y más aún, nadie podía hacer nada por él para solucionar el problema que él tenía. ¿Amén? ¿Me dejo entender? Amén. Ahora, normalmente cuando una persona viene a este mundo con un problema que es visible, como en el caso del ciego, nosotros podemos ver que esa persona va a pasar muchas dificultades, porque las va a pasar. Ahora, el hombre de quien nos está hablando acá la palabra, dice que es ciego de nacimiento. Ahora, algo que se nos aclara más adelante en los versos es que él vivía de la mendicidad de la gente, mendigaba, o también vivía de lo que la gente le pudiera dar. Vivía de las limosnas, vivía de la gracia que la gente podía tener con él. Y este hombre estaba destinado a vivir de esa manera. Toda su vida. Y lo triste es que para muchos, cuando uno puede mirar la situación de un hombre así, uno podría decir, este hombre está condenado a vivir. ¿Lo está o no lo está? ¿Qué dice usted? Cuando una persona nace con un problema de ese tipo, nosotros podríamos mirarlo naturalmente y decir, este hombre está condenado a vivir de esa manera.
Ahora, es verdad que podía haber gente buena al lado de él, como en el caso también del cojo que estaba en el templo La Hermosa, que todos los días había gente que lo llevaba, lo ponía en la puerta del templo para que la gente hiciera limosna con él. Pero sin embargo, a pesar de que así como en este hombre y así como en el caso de este mendigo, nadie, o sea, había gente que podía hacer cosas buenas para él, pero no podían solucionar su problema. Nadie podía hacerlo. Y en lo profundo del problema, no hay nadie que pudiera hacer algo por él, ni siquiera sus padres. Y mirando a este hombre, mirando el problema que este hombre tiene, los discípulos le hacen una pregunta al Señor Jesús, una pregunta que tiene lógica, porque le dicen, ¿qué es lo que ha pasado con él? ¿Cuántos saben que el Señor Jesús está enseñándole a sus discípulos? ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? ¿Verdad? Amén. El Señor les está enseñando y ellos están haciendo una pregunta apropiada. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Por qué este hombre está en esa situación? Los discípulos, la pregunta que le hacen es, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién lo hizo? Y es interesante porque más adelante vamos a ver que los fariseos se enteran de que Jesús sana a este hombre, pero lo sana en día sábado, o sea, el día de reposo. Y ellos estaban más preocupados porque Jesús había sanado a este hombre el día sábado que el bien que había recibido este hombre. La religiosidad a veces no importa si avasalla a las personas, simplemente quiere que se cumplan las cosas tal cual como se dice que deben de ser. O al menos ellos creían que esa era la forma en que tenían que hacerlos. Pero este hombre tenía en particular algo, era ciego de nacimiento. Y cuando nosotros vemos que este hombre está ciego de nacimiento, me hace pensar en algo. Algo que se llama destino. Diga conmigo, destino. Destino. Otra vez, destino. Destino. Otra vez, destino. Destino. Es que solamente estoy hablando con 5, con 6. Todos, por favor. Destino. Destino. Muy bien. ¿Por qué la palabra destino? Porque hay algo que el Señor quiere hacer, pero hay algo que lo está impidiendo. Cada uno de nosotros viene y nace en este mundo, tiene un estado que no podemos solucionarnos por nuestras propias fuerzas. Cada persona que viene a este mundo entra en un estado. En el caso de este ciego era visible porque él nació siendo ciego. Amén. Él nació siendo ciego. Pero cada persona que nace en esta tierra tiene un asunto en su vida, un problema en su vida que no puede solucionar. Y por más que quiera hacer todos los intentos posibles por solucionar ese problema, no va a poder hacerlo. ¿Amén? Amén. Ahora, ninguno de nosotros que está aquí presente, por ejemplo, para poner un caso, puede devolverle la vida a alguien que ha muerto. Si una persona murió, ya no podemos hacer nada, ¿verdad? ¿Cuántos saben que es así? Y muchas veces cuando nosotros pensamos en el destino, y quiero que ponga esa palabra en su mente ahora, muchas veces cuando nosotros pensamos en el destino, decimos, no, pero hubiéramos podido cambiar las cosas si las cosas hubieran pasado de esta manera, o si las cosas se hubieran dado de esta otra manera, o si hubiéramos estado antes, o si hubiéramos hecho esto, o si hubiéramos hecho esto otro. ¿Cuántos han pensado así cuando han visto o cuando ha pasado un hecho del cual hubiéramos querido que no sea lo que ocurrió? Y comenzamos a pensar, ¿verdad? Comenzamos a pensar y comenzamos a decir, pero esto hubiéramos podido hacer, o esto, y si tan solo se hubiera presentado esta situación de esta manera, y comenzamos a pensar en diferentes posibilidades que hubiéramos podido tomar frente a ciertas soluciones, y pensamos, pero la verdad es que todo esto es igual porque es el destino. Diga conmigo, destino. Destino. Es el destino, y que ya tiene un propósito y está determinado en la vida de mucha gente. Ya está marcado, ya está determinado. No hay nada que tú puedas hacer. No pudiste hacerlo,
y no vas a poder solucionarlo. No lo podemos cambiar, ni tampoco podemos truncar las cosas desde nuestro ángulo, desde nuestra óptica o desde nuestra manera de ver las cosas. No podemos. Hay muchas dificultades que se nos van a presentar que simplemente no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder hacer nada. Lo cierto es que ocurrió y no se pudo hacer nada. Esto es lo que se llama destino. El destino es una palabra que está metida en la vida de las personas. Y la gente quiere cambiar su destino, ¿o no? Todo el mundo busca, anhela cambiar su destino. No quieren vivir de una misma manera, quieren cambiar las cosas. Todo el mundo anhela una cosa mejor para su vida. Pero hay una manera en que se puede cambiar el destino. Solamente hay una manera. Y hoy vamos a ver cómo es que a través de la palabra puede haber un cambio de ese destino en la vida de una persona. Pero lo más interesante y lo más importante de esto es que ese cambio, esa posibilidad, no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con lo que yo pueda hacer para cambiar ese destino. Porque si pudiéramos hacer algo por nuestra propia cuenta, si está en nosotros la posibilidad de generar ese cambio, entonces el ciego lo hubiera hecho. ¿Verdad que sí? Si el ciego tuviese la posibilidad de cambiar su vida, todos los días levantarse y abrir los ojos con la esperanza de ver, si él hubiera podido hacer algo, lo hubiera hecho. ¿Cuánta gente agota recursos para cambiar muchas áreas en su vida? Hay mucha gente que agota los recursos, hace todo lo imposible para cambiar su vida. Quieren cambio, están gritando cambio en sus vidas, están diciendo ya no quiero vivir igual, ya no quiero ser de la misma forma, ya no quiero vivir de la misma manera. Pero por mucho que podamos esforzarnos, o por mucho que la persona quiera esforzarse, no va a poder hacer nada. Porque ese destino está controlado. El destino está controlado. Y nosotros, si la persona no conoce a Dios, no puede hacer absolutamente nada. No puede hacer nada. Está sujeto a un destino, está sujeto bajo maldición, está sujeto a una sentencia. Y esa sentencia lo arrastra. Lo arrastra. No puede hacer absolutamente nada. Esta persona que era ciega de nacimiento no podía, por mucho que se esforzara cada mañana, abriendo los ojos, ver ni siquiera un poquito. Porque si el destino de una persona está en las manos de Satanás, escúcheme bien, no importa lo que esa persona haga, no importa cuánto se esfuerce, si el destino está dentro de las manos del enemigo, si la persona está bajo el problema de Génesis 3, que es el problema de maldición que cayó sobre la vida de la gente a causa del pecado, no hay forma de cambiarlo. Entonces, el método y la forma de cambiar el destino de una persona no va a depender de lo que yo pueda hacer, porque yo no puedo hacer nada. No podemos hacer nada. El método y la forma de cambiar esto no son mis propias palabras. Este es el mensaje que hoy día tenemos que encontrar en la palabra. ¿Qué significa? Lo que los discípulos están diciendo. Porque los discípulos le están preguntando, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. ¿Cuál es el problema? Lo que ellos están preguntando es, Señor, ¿cuál es el problema con él? El problema es él, pero si nació ciego, ¿qué pecado cometió para nacer ciego? Pero si fueron sus padres, él podría decir, tener un resentimiento hacia sus padres. Ahora, pero esta persona nace con un problema. Nace con un problema que le trae un rechazo en lo personal a él emocional, un dolor, un resentimiento, posiblemente. Como mucha gente hoy día está culpando
puede culpar a sus padres o culpa a alguien acerca de su situación. Si tú no me hubieras hecho, si esto no me hubiera ocurrido en tal fecha o en tal lugar, mi vida sería destino. ¿Qué posibilidades había para esa persona de cambiar esa situación? ¿Qué posibilidades tenía esa persona de cambiar esa situación? ¿Qué posibilidades tiene un niño de cambiar su situación? ¿Qué posibilidades tiene una persona adulta de cambiar su situación? Como en el caso del ciego, viene con un destino. Y hay algo. Pero a veces nosotros podemos decir, sí, pero yo hago esto, hago aquello y trato de evitar esto y trato de evitar aquello. Pero igual hay algo que está en la vida de esa persona, que la persona se vuelve insostenible en su propia vida. Mucha gente vive así, condenada bajo su destino y con un problema. La desesperación entra a sus vidas y es por esta razón que mucha gente se suicida. Porque llega un momento en que el ser humano no soporta más y piensa en el suicidio. Algunos lo hacen, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacen? Porque ya no saben qué hacer. No pueden cambiar su destino, no pueden cambiar su problema. Están atados, están condenados. Pero el Señor Jesús nos da la respuesta al problema. El Señor Jesús nos da la respuesta al problema. Vamos al verso 3 de Juan 9. Dice, respondió Jesús, no es que pecó dice, ni sus padres, sino para que las obras de Dios, ¿qué cosa? Se manifiesten en él. No es que pecó o que pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios, cuando nos está diciendo, nos está dando la explicación, el Señor Jesús, ¿qué está diciendo? ¿Que hay un plan con él o no? ¿Hay un plan en la vida de este ciego de nacimiento? Sí hay un plan. Pero él había venido con un destino o no. Había venido con un destino que lo único que hacía era empeorar su vida. Hacer de que su vida probablemente sea cuadritos. Quizás lo estoy poniendo un poco trágico, un poco dramático, pero la verdad es que este hombre ya estaba con unas circunstancias, pero él no sabía que Dios tenía un plan con él. Dios tenía un plan con él. Cristo les da la respuesta para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y a veces muchos no entendemos por qué nos pasan o por qué nos han pasado tantas cosas en nuestra vida. Veamos el caso de José, el segundo de Faraón, rápidamente. José, el que llegó a ser gobernador, el segundo gobernador en Egipto, nosotros vemos en él que sus hermanos quisieron matarlo, ¿verdad? Y luego lo vendieron como esclavo. La mujer de Potifar lo calumnió y lo envió a la cárcel. José pudo haberse lamentado y pudo haberse destruido frente a lo que le estaba aconteciendo. Pero José cambió su destino. No por él, ni por lo que él hubiera podido hacer, sino porque descubrió el plan que Dios tenía para su vida. Y al descubrirlo, se alineó a ese plan. Cambió su manera de pensar. Porque Dios nunca tiene Dios no tiene maldición para la vida del hombre. Amén. Cuando Dios maldijo, Dios no maldijo al hombre, porque Él no puede maldecir lo que ha bendecido. El hombre fue bendito en Génesis 1, 27 y 28. Él maldijo la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Pero al hombre no lo maldijo. Al hombre le preparó un plan de restitución y de restauración a través de su Hijo Jesucristo. Esto fue lo que vio José. Él no maldice a nadie, por lo contrario, él bendice. Pero el hombre que está bajo maldición tiene un problema. ¿Cuál es el problema del hombre que está bajo maldición? Tiene el problema de Génesis 3. ¿Y puede hacer algo para evitarlo? No puede. Está atrapado ahí. Es esclavo de Satanás. Así lo dice la Biblia. Y le domina espiritualmente, lo tiene cautivo, preso, atado. El hombre por sí solo no puede hacer nada
para salir de esa condición porque está muerto espiritualmente. Una pregunta que podríamos hacer en este punto: ¿un muerto puede decidir? ¿Por qué no puede decidir? Un muerto no puede decidir porque está muerto. El que está muerto espiritualmente no tiene opción de decidir, no tiene opción de escoger. ¿Qué dice la palabra en Efesios capítulo 2? Voy a leer del 1 al 3. Dice: Él os dio vida, dice, a vosotros. Cuando dice que Él nos dio vida a vosotros, cuando estábamos ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2: en los cuales anduvisteis, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, es decir, a Satanás, el espíritu que ahora opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Dice el verso 3: entre ellos vivíamos también todos nosotros. ¿Era así o no? En otro tiempo, andando en los deseos ¿de qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, la verdad espiritual que se nos está dando acá es que Él es el que da vida para nosotros poder responder a Él. No se trata de lo que nosotros podamos hacer. ¿Quién se acercó? Porque al final le preguntan, en el verso 12 me parece que es, pero le preguntan: ¿y quién te sanó? Jesús, y dice que Él untó, le cuenta cómo fue. ¿Y dónde está Él? Le preguntan. No sé. No sé. Y más adelante los fariseos están molestos con Jesús y están molestos con el ciego, porque ellos hubieran querido que el ciego no se sane. Ellos hubieran deseado que el ciego no recobre la vista. ¿Por qué? ¿Y por qué estaban molestos? Porque lo hizo el día sábado, un día que era destinado al día de reposo, el Shabbat que tienen los judíos, un día dedicado al Señor. No. Y ellos decían entre ellos: pero nosotros sabemos que este hombre es pecador. No. Adora a Dios, alaba a Dios solamente, pero eso no puede venir eso no puede venir de Él. Y estaban molestos. Y le vuelven a preguntar. Y el ciego le dice: ¿que quieren ustedes ser también sus discípulos? No, nosotros no somos discípulos de Él. Todavía se molestan con el ciego. Nosotros sabemos, decían ellos, que Él es pecador. Yo no sé, lo único que sé es que no veía y ahora veo. Dios hizo un milagro en su vida. La pregunta es: ¿el ciego lo buscó? ¿El ciego se acercó? ¿Se lo esperaba? No se lo esperaba. Pero había un destino con el cual él nació. Él nació con algo predeterminado en su vida. Un destino controlado por el enemigo. Pero ¿cuántos saben que Dios siempre tiene la última palabra? Amén. Que nada ocurre si es que Él no lo permite. El ciego nació ciego, sí, y Dios lo permitió. El ciego sufrió, sí, y Dios lo permitió. Pero ese no era el destino final del ciego: ser ciego toda su vida. Y él no lo sabía. Mucha gente está resignada a su condición, a las cosas que ve, a las cosas que cree, y dice: yo ya no tengo oportunidad, hazlo tú eres más joven. ¿Qué? Caleb dijo a los 80 años: Señor, ¿a qué monte me voy? Dame ese monte y lo conquistaré. No hay edad para la obra del Señor, amén. No hay edad. Qué interesante. Vamos a leer el verso 4 y el 5 de Efesios 2 otra vez. Dice: pero Dios dice que es, ¿qué cosa? Rico en misericordia, por su gran amor, dice, con que nos amó, aún, dice, nosotros, muertos en pecado, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Mientras una persona está
bajo el problema espiritual de Génesis 3, está muerto y no puede hacer nada para cambiar su destino. Mientras una persona está bajo el acta, bajo la sentencia que la palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 3, el hombre no puede hacer nada para cambiar su destino. Todo intento del hombre es vano. Amén. Todo intento que el hombre hace es vano. Está bajo condenación porque el mundo lo tiene así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ama, a pesar de que está muerto, nos da vida juntamente con Cristo, porque por medio de Cristo es la vida. Amén. Ahora, el deseo que Dios tiene para la vida de la gente es que vivan bajo las bendiciones que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios resolvió el problema de Génesis 3. Amén. ¿Cuál problema, pastor? El problema de que el hombre está bajo condenación. El problema que hace que el hombre no avance o no progrese, que tenga altibajos, que tenga éxitos en ciertas áreas y en otras no. El problema que hace de que el hombre tenga una insatisfacción en su corazón frente a las cosas que él quisiera. El problema que hace que el hombre no pueda ser verdaderamente feliz. Dios ha resuelto el problema de Génesis 3, pero lo hizo por medio de Cristo Jesús. Y Dios ha provisto toda bendición y también la añadidura a través de Cristo. Lo interesante es poder ver, cuando vemos las Escrituras, cómo José, el que fue segundo de Faraón, entendió y vio el plan de Dios en su vida. Y esto es lo que mantuvo a José firme, porque él confió en lo que Dios estaba haciendo, aunque no conocía el plan completo de lo que Dios tenía en su vida. Lo único que le tocaba era confiar. Todos los que estamos acá no sabemos cuál es el plan completo que Dios tiene para nuestra vida, pero algo sí entendemos, que tenemos que aprender a confiar en lo que Él está haciendo. Amén. Yo tengo que aprender a confiar en lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo algo en mi vida. Amén. ¿Por qué lo está haciendo? Porque yo soy su hijo. Porque Él me llamó de las tinieblas a la luz. Él perdonó mi pecado, limpió mi maldad, deshizo el poder que el destino tenía sobre mi vida para poner un plan superior sobre mi vida. Es interesante. Por eso, esta es la forma en que el Señor Jesús le responde a sus discípulos. No es que pecó ni sus padres. Esta respuesta es para los discípulos. Amén. 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 Señor, ¿por qué me pasa este problema? No es que pecó, ni sus padres, porque a veces estamos pensando que hice esto mal, que hice esto otro mal, que no me porté bien. Bueno, y si no te estás portando bien, pórtate bien. Amén. Porque tienes que portarte bien. Pero a veces relacionamos todo con nosotros. ¿Por qué? Porque somos tan egocéntricos que todo lo giramos en torno a nuestra perspectiva. Y no miramos que Dios tiene una perspectiva y que yo ya no soy dueño de mi vida. Yo estoy en las manos del Señor. Y si estoy en las manos del Señor, Él está haciendo algo. Amén. Él está haciendo algo. Por eso es que la respuesta que el Señor Jesús les da a los discípulos en Juan 9:3 es: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Es interesante, es poderoso. Para que las obras de Dios se manifiesten. Vamos a repetirlo. Para que las obras de Dios se manifiesten. Otra vez. Para que las obras de Dios se manifiesten. Hermanos, esto es espectacular. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de la vida de sus hijos. Él tiene el control. Tenemos que empezar a ver y a reconocer qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Porque si estamos escuchando este mensaje, es porque Dios quiere manifestarse en nuestras vidas.
Si podemos entender este mensaje, es que Dios está queriendo hacer algo. El plan de Dios es totalmente diferente a nuestros planes. Amén. Yo puedo tener muchos planes, pero Dios tiene los suyos. ¿Qué plan se va a dar? Jonás, que le dijo: Señor, no quiero ir, no quiero ir. Ah, ¿no quieres ir? Ya ven. Pececito, sigue ese bote, por favor. Sigue ese barco. Y comenzó a soplar el viento. No quiero ir, no quiero ir. No quiero ir. Terminó yendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá se hace lo que Dios dice. ¿A las buenas o a las buenas? No voy a decir a las malas, porque Dios no tiene ninguna maldad para nosotros, pero es a las buenas o a las buenas. Dios va a cumplir el plan y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Es poderoso. Es poderoso. Es tremendo. Es tremendo. Pero cuando nosotros miramos, nosotros queremos hacer nuestros planes, ¿verdad? Pero no se van a dar. A veces creemos que se dan y nos quejamos: ¿por qué salió esto mal? Es que no estás caminando de repente, no estás escuchando de repente, o no te estás dando cuenta de que Dios está hablándote. Normalmente nuestros planes tienen que ver con nosotros mismos, y a veces no nos importa si hacemos daño a otras personas por querer conseguir lo que queremos, como en el mundo. Pero el plan de Dios, el plan que Dios tiene para nosotros es grandioso, y ese plan siempre quiere no solamente bendecirnos a nosotros, sino bendecir a otros. Porque el plan de Dios siempre es de bendición, siempre. Tenemos que entender que detrás de cada situación, detrás de cada gran problema o dificultad, Dios está con nosotros, y siempre hay un plan perfecto que Dios quiere ejecutar sobre nuestras vidas. Así es. Miremos otra vez la vida de José para entenderlo un poquito mejor. Veamos el plan de Dios en su vida. José le interpreta el sueño al copero del faraón y le pide un favor. Vamos allí, vamos a Génesis 40, verso 14. José le ha interpretado el sueño y luego le dice en el verso 14 de Génesis 40: acuérdate pues de mí cuando te vaya bien. Te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí. ¿Ante quién? Ante el faraón. Y que me saques de esta casa, porque fui raptado. Mira cómo todo su pasado. Fui raptado de la tierra de los hebreos, y nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. Él podía confiar en Dios, pero él no podía conocer todo el plan. Vemos que el deseo de Dios, el deseo de José, ¿cuál era? Ya quería salir de ese lugar, ¿verdad? ¿Pero el plan de Dios era ese? No, el plan de Dios era otro. Si se hubiera hecho lo que José quería, José quizás hubiera regresado otra vez como un esclavo más. No necesariamente en la casa de Potifar, de repente en la casa de otra autoridad o de alguien más, o a cualquier otro lugar. Pero qué bueno que no se hizo lo que él quería. Amén. Vamos al 23 del mismo Génesis 40. Sin embargo, ¿qué dice? El jefe de los coperos, ¿qué dice? No se acordó. Oye, y José estuvo hablando con él toda la noche, estuvo: hermanito, no te vayas a olvidar, ¿eh? No te vayas a olvidar. ¿Se acordó? No. No se acordó, sino que lo olvidó. ¿Por qué lo olvidó el copero? Porque el copero era un olvidadizo. No tenía Memorex. ¿Cuál era el problema del copero? El copero no tenía ningún problema. Solamente era un actor en medio de todo esto. El plan que Dios tenía era sobre la vida de su discípulo. Y le está enseñando algo a su discípulo. Le está mostrando algo a su discípulo. Porque a sus discípulos el Señor les muestra lo que Él tiene, aunque no lo entiendan, pero va trabajando en ellos, poco a poco. Amén. Entonces pasaron 2 años y es cuando Faraón comienza a tener pesadillas. Oye, el Faraón no puede dormir tranquilo, se levanta a medianoche, no puede dormir tranquilo. Y los sueños que tiene comienzan a afligirlo, a punto de que comienza a convocar gente que le interprete el sueño y comienza a matar a otras. Comienza a matar magos, brujos. Es interesante, es cuando el copero comienza a recuperar la memoria. ¿Por qué? Porque su vida también iba a peligrar, probablemente. No lo sabemos, no lo dice la Biblia. Pero recuperó la memoria el copero. Uy, me acuerdo que cuando estaba en la cárcel conocí a un José soñador.
¿verdad? Ahora, cuando eso es espectacular, porque cuando es el horario de Dios, todo es perfecto. Todo es perfecto en el horario de Dios. Todo es perfecto en el tiempo de Dios. Amén. No era que el copero se acordó, sino que era el horario de Dios y el tiempo de Dios para que él se acuerde. Por eso en Eclesiastés 3, verso 1 dice, todo tiene su tiempo. ¿Y qué dice? Observen bien las palabras y escúchenlas con detenimiento. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que se quiere. Cuando dice todo lo que se quiere, preguntamos, ¿lo que quiere quién? ¿Qué es lo que se va a hacer en la tierra? La voluntad de Dios, porque así Dios lo ha establecido. Todo lo que se quiere tiene su tiempo debajo del cielo. Para el creyente y la persona que puede entender este mensaje, cuando comenzamos a ver y a entender el plan de Dios que está sobre nuestras vidas, es cuando ese destino del cual hemos estado hablando comienza a cambiar. Esto es algo que no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Él es el único que puede producir el cambio en nuestras vidas. Amén. ¿Qué es mejor? ¿Que yo me sujete de Dios o que Él me sujete a mí? Claro, porque si yo me sujeto, tarde o temprano voy a agotarme. Tarde o temprano me voy a cansar, porque lo estoy haciendo yo con mis fuerzas. Pero cuando Él me sujeta, digamos, ¿no? Cuando Él me sostiene, puedo estar tranquilo. Amén. Podemos avanzar. Por eso es que el Señor Jesús dijo, mi yugo es fácil, mi carga, ligera mi carga. Pero para el no creyente, para la persona que no conoce a Dios y no tiene a Dios en su vida, este sufrimiento, así como el ciego o cualquier otra cosa, ese dolor que está viviendo en su vida, es para destrucción. Y está incapacitado e imposibilitado de poder hacer algo para cambiar su situación. Esa persona no puede hacer absolutamente nada para cambiar su situación. Si Dios no interviene, no va a pasar nada. Voy a repetirlo. Si Dios no interviene, no va a pasar nada. Si Dios no entra a escena, si Jesús no entra a escena en la vida de este ciego ni siquiera sabríamos acerca de él. ¿Pero por qué sabemos acerca de él? Porque estaba dentro del plan de Dios. Era Dios. Podemos citar muchos ejemplos de muchos hombres en la Biblia que entendieron el plan de Dios para sus vidas y podemos ver que sus vidas fueron transformadas. Pero también podemos ver muchos ejemplos de gente que está sufriendo ahorita y que viven en angustia y con dolor en sus corazones y no saben qué hacer, porque no conocen la respuesta a su problema. Simplemente todos los días pasan algo nuevo, pero siempre su final es camino de muerte. A mí me gusta el ejemplo del pez y lo uso siempre. Es como el pez fuera del agua. Yo cojo el pez, lo saco de la pecera y lo pongo a un costado. ¿Y qué va a pasar? El pez al inicio va a sentir el cambio de ambiente. Luego va a comenzar a aletear. Y conforme avance el tiempo, va a seguir aleteando, va a comenzar a sufrir. Yo como expectante, tú puedes saber lo que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Se va a morir. Así nos vio, esa es la forma en que Dios nos vio. Esa es la forma en que Dios vio al hombre cuando fue desconectado de él. Porque la Biblia enseña claramente que cuando Dios creó al hombre, dijo a sí mismo, se habló y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Génesis 2:7 dice que Él sopló aliento de vida, de tal manera que la vida del hombre es el aliento de Dios. La vida del hombre está en Dios. Como el pez vive del agua, esa es su fuente de vida. La fuente de vida que el hombre tiene es Dios. Y eso fue cortado. Y esa es la razón por la cual el hombre sufre. Esa es la razón por la cual el hombre tarde o temprano se va a desesperar. Y es cuestión de tiempo nada más.
es cuestión de tiempo. Mucha gente ha intentado de todo para cambiar su destino. Mucha gente ha tratado de 1000 maneras de cambiar su situación y no han podido. Simplemente fracasan. En el intento fracasan. Pero para los que entienden este mensaje, la razón por la cual tú puedes entenderlo es porque Dios tiene un plan para tu vida. No importa si tú has venido por la primera vez, si tú puedes entender este mensaje y puedes entender la situación del ciego, como puedes entender la situación de mucha gente que está sufriendo, y ahora entiendes lo que este mensaje te está diciendo, lo que este mensaje te está diciendo es que tu destino puede cambiar. Porque Cristo está interviniendo en tu vida. Esta palabra es palabra de Dios. ¿Por qué es palabra de Dios? Porque trae vida. Porque trae esperanza. Porque viene acompañada de sanidad. Viene acompañada de muchas cosas que Dios quiere dar. Y si tú puedes entender este mensaje, este llamado es para ti. ¿Por qué es para ti? Porque tanto tú como yo sabemos que lo necesitas. Sabemos que necesitas al Señor. Y Él ha venido. Él es la respuesta de Dios. Él es la respuesta que Dios tiene. Cristo es la respuesta. Dios mismo, haciéndose hombre, Él es la respuesta para tu vida. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Él todo está perdido, pero en Él está la vida. Y la vida era la luz de los hombres, como dice la palabra. Pero en Él está la vida. Y si tú puedes entender lo que este mensaje está diciendo, Dios se está acercando a tu vida. Él está interviniendo exactamente de la misma manera como lo está haciendo con el ciego. ¿Qué hizo el ciego para ser sanado? ¿Se portó bien? ¿Se portó mal? ¿Qué hizo el ciego? ¿Lo invitaron a una conferencia, a una charla? ¿Qué hizo el ciego? No hizo nada. Fue Dios mismo el que se está acercando a él. Y esa es la manera en que Cristo opera. Esa es la manera en que Dios trabaja en la vida de la gente. No me buscaron vosotros a mí, sino que yo los encontré a ustedes. Y los he puesto para que tengan vida. No, los he puesto para que lleven fruto y su fruto permanezca. Pero también Él ha venido para darnos vida. Amén. Él ha venido para darnos vida. Si puedo entender este mensaje es para mí. Es para mí. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. ¿Puede cambiar tu destino? Solamente en Él. ¿O puede la persona seguir viviendo como ha vivido hasta hoy? Pero si estás escuchando es porque Dios te está hablando. Cuando nos encontramos a Cristo y cuando Cristo obra, es cuando nuestro destino comienza a cambiar. ¿Crees que no le cambió la vida al ciego? Él pensó que así iba a morir. Él pensó que eso era todo para él. Él ya no tenía más esperanza. ¿Crees que tenía esperanza? Hay gente que está resignada a vivir de una forma. Y simplemente vive. Y cuando tú veas en el año 2020, en el epitafio, y tal persona nació en tal año y murió en tal año, pero no murió ese año, murió hace muchos años atrás, porque no tenía vida. Por eso es que cuando un hombre se acerca al Señor Jesús y le dice: Señor, déjame enterrar a mi padre y a mi madre y te seguiré. ¿Y qué le dijo él? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque el hombre estaba muerto espiritualmente. El hombre está desvalido, el hombre está incapacitado, imposibilitado, no tiene elección, no puede escoger. A menos que Cristo hable sobre él y pronuncie su nombre. ¿Y para qué le da Dios la oportunidad al hombre de que escuche su nombre? Para que pueda seguirle. Como en el caso de Lázaro, está muerto. Lleve 4 días. Marta y María no sabían qué hacer. Una de ellas le dice al Señor: Señor, si tú hubieras acá, esto no hubiera pasado. El destino de mi hermano no hubiera sido este. En otras palabras, tú tienes la culpa, Señor. No estuviste acá. Tú podías sanarle. Podías hacerlo, Señor. Podías hacerlo.
Estaba en tu poder hacerlo, pero no quisiste venir, pues no viniste. Pero ahí estaba el Señor. ¿Y qué le dijo él? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor tenía la bendición para ellos y Lázaro estaba muerto, su cuerpo apestando, hediondo, 4 días en el sepulcro. ¿Qué dijo el Señor? Muevan esa piedra. ¡Lázaro! Cuando Él pronuncia tu nombre, la vida viene a ti. La vida viene a ti. La vida viene a tu vida. Y tú comienzas a ver. Tú comienzas a escuchar este mensaje y comienzas a entender. ¿Por qué comienzas a entender? Porque este mensaje es para ti. Porque es para ti. Porque Dios lo destinó de esa forma. Es para ti. Porque Él quiere darte vida a ti. Así como llamó a Lázaro. Y luego ¿qué le dijo? Sal fuera. Sal de tu situación. Yo voy a cambiar tu destino. Tu destino será a partir de ahora otro. Por eso es que la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Borrón y cuenta nueva. Amén. He aquí, dice, he aquí. Todas, diga conmigo, todas. Todas son hechas nuevas. Todas. Nuevitas, nuevitas, nuevitas. Amén. Nuevas de verdad. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios está hablando y Él quiere darte vida. No es una casualidad que estés aquí. No es que alguien te invitó, no es que alguien me dijo. No, Dios quiere hacer una obra en ti. Y Él está pendiente de ti. Para que se cumpla la escritura en Eclesiastés 3:3, cuando dice: todo tiene su tiempo debajo del cielo. Cada cosa tiene su hora. En el horario perfecto de Dios. Ay, pero cómo me hubiera gustado conocer a Cristo antes. No antes. En el momento en que estás conociéndolo, ese es el momento que Dios preparó. No hubo otro. Ese es el tiempo que el Señor destinó para tu vida. Y este es el día de salvación. Como la palabra, la escritura lo dice, hoy es el día de salvación. Hoy el Señor tiene planes nuevos para ti. Si tú puedes entenderlo, así será. Y así se va a dar. Vamos a ir terminando. Juan capítulo 9, versos 4 y 5. El Señor Jesús hablando y Él diciendo: me es necesario hacer las obras del que me envió. Amén. Me es necesario, diciendo el Señor Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió. Mientras dura el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Las obras del que me envió. ¿Cuáles son las obras? Que el plan de Dios se dé. ¿Cuáles son las obras? Lo que Él ha preparado. Es decir, cumplir el plan de Dios que Él solo puede hacer en el momento correcto en la vida de cada persona. Me es necesario hacer las obras de que Él me envió mientras dura el día. ¿Por qué mientras dura el día? Porque Él es la luz del mundo. Todo aquel que en Él ve no se va a perder, porque Él es la luz. Pero viene la hora cuando viene la noche. ¿Qué es la noche? Figura de que no está. Y en el mundo, allá afuera, donde la gente está sin Dios, ellos están en oscuridad. ¿Y qué dice ahí? Nadie puede trabajar, nadie puede hacer algo por cambiar su vida. Nadie puede hacer nada por cambiar su situación. Pero si la luz está aquí ahora, Él sí puede. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué es la luz del mundo? Cristo Jesús. ¿Qué es la luz del mundo? El Evangelio. Amén. Cristo Jesús. El Evangelio que Él preparó para que cuando tú y yo lo escuchemos podamos responder al llamado. Porque sí, Él nos está llamando. Así como llamó a Lázaro, Él te está llamando. Cuando uno reconoce que está perdido y no hay nada, absolutamente nada que puedas hacer por cambiar tu situación, al igual que este ciego, es cuando Cristo puede operar en tu vida y cambiar tu situación. Es allí cuando Jesús se convierte en el Señor. ¿Pero por qué Señor? Porque yo tengo que saber qué hizo Él por mí. Yo tengo que saber para qué Él vino. Él vino a perdonar mis pecados. Él vino a limpiar mi maldad.
Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a anular el acta de los decretos que me mantenía condenado bajo el destino. Pero ese destino cambia en Cristo. Él vino a solucionar el problema del hombre. Y es allí donde las obras de Dios comienzan a levantarse, comienzan a solucionarse. Y es allí cuando el creyente se convierte en un testigo de Cristo. Juan 9:35, y con este sí acabamos, Joy. Juan 9:35 a 38. Oyó Jesús que lo habían expulsado. ¿A quién lo habían expulsado? Al ciego, al que nació ciego. Lo habían expulsado de la sinagoga, lo habían expulsado los religiosos, lo habían expulsado los judíos religiosos, los fariseos. Y hallándolo, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues lo ha visto el que habla contigo, ese es. Y él dijo: creo, Señor. ¿Y sabe lo que hizo? Se postró a adorarle, porque él es digno de gloria. Solamente un corazón que entiende su condición delante de Dios, que no puede hacer nada por sí mismo, y entiende que Cristo es la solución, solamente un corazón así puede adorar al Señor. Se postró y le adoró. Este ciego estaba condenado, pero cuando se encontró con Jesús, su destino cambió. Él pasó de muerte a vida.